¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Gracias por estar. No. A ver, exageré en cuanto a, bueno, a ver, aparte de que hay rasgos que tienen que ver con problemas puntuales, cuando uno hilvana algunas cosas y uno dice, bueno, ¿por qué ahora buscando un pie en el ejército? O uno dice, ¿por qué se desenvuelve o se conoce el tema de la corrupción en la dimensión que se está conociendo y se escuchan declaraciones que uno no sabe si son declaraciones de amor o de advertencia? Digo, ¿hay detrás de esto algo de agotamiento? No digo fin de ciclo, agotamiento de un gobierno. Es probable que haya algo de agotamiento de un gobierno. Es probable también que ciertas ideas que cruzan por la cabeza de Cristina sean de larga duración en el peronismo. Es decir, no es la primera vez que el peronismo convoca a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército a incorporarse a un proyecto nacional y popular o nacional y antiimperialista o lo que fuera, ¿no? 2 veces, es decir, cada vez que tuvo poder en el 45, Perón nace del Ejército y hasta que se rompe esa alianza, aproximándose a la Revolución del 55, Perón tiene una de sus pilares, las tiene en las Fuerzas Armadas y el otro en la Iglesia. Ambos pilares se fracturan aproximándose al 55. O sea que esa es una tradición histórica. No quiero dar otros ejemplos históricos. Digo que esto existió en la Argentina. Luego, ahora, el tiempo es distinto, ¿no? El tiempo es distinto. En el 73 se volvió, yo diría, casi como farsa a intentar esto con el operativo Dorrego, que no fue algo que sucedió al margen de la voluntad de Perón, sino más bien algo que estaba también en el horizonte ideológico de Perón, ese desfile de los montoneros y de parte del ejército argentino. La renovación de este esquema es el chavismo, dado que Chávez tenía su base y su fuerza política, su fuerza armada y su fuerza ideológica en el ejército. O sea que esta idea que haya pasado por el cerebro de Cristina no me sorprende. Pasó con mala suerte. Esto es lo que puede indicar los fines de ciclo, que los fines de ciclo son momentos en los cuales el que está gobernando empieza a tener mala suerte. O lo abandona la fortuna, como diría Maquiavelo. Está bien. Ahora, ¿es mala suerte o es mala praxis? Mala suerte lo digo con ciertas comillas. La fortuna de un político tiene que ver con su prudencia. Y Cristina me parece que está violando todas las leyes de la prudencia. En principio por su soledad. En segundo lugar porque cree que tiene garantizadas ciertas lealtades. Y esas lealtades no están garantizadas. Horacio Berbisky no va a comprometer su buen nombre nacional e internacional para defender a alguien que está en el Nunca Más de La Rioja. Una vez que Pérez Esquivel salió diciendo que estaba en el Nunca Más de La Rioja, una vez que la Nata mostró ese video, Berbisky tiene una carrera por delante, que es una carrera que tiene que ver con los derechos humanos y no va a comprometer su buen nombre en ella. ¿Me permite una pastilla? Hay otras personas que han dicho, Estela de Carlotto, por ejemplo, que el haber estado o estar mencionado en el Nunca Más no significa ningún delito, ni necesariamente haber sido responsable de algún delito. Sí, digamos que yo la línea general en derechos humanos del área acá la tomo de Berbisky, no de Estela de Carlotto. Con todo el respeto que me merece su acción durante todos estos años, me parece que la línea general política ahí, si hay alguien que uno tiene que fijarse en el área acá es en Berbisky. Pero usted cuando decía recién, mencionó un elemento que usted marcaba en esta nota que escribió en Noticias hace 2 semanas, como uno de los rasgos de este momento usted le llama el odio, un mal de época, y una de las cuestiones la focalizaba en ese personalismo que usted decía recién. Bueno, Cristina está sola, toma decisiones, algo se le puede haber cruzado mal por la cabeza. Seguro. Digo, se le escapan esas cosas permanentemente. Todo esto que está sucediendo, que es toda la discusión de la corrupción, que es una discusión muy a la Argentina, ¿no? Pero todo esto que está sucediendo se le ha escapado de las manos. Digamos que se le escapan cosas más sencillas, no menos terribles, pero más sencillas, como fue el accidente de Once. Si comparamos la intervención de Rajoy en el momento del accidente en Galicia
y la ausencia de intervención de Cristina, uno dice, se le escapa eso, se le escapan las inundaciones, donde va a decirle a los inundados que ella también es una inundada, etc. O sea, se le escapan cosas de buen criterio. Y esto le está sucediendo, yo no sé si por falta de consejeros, bueno, sabemos que no los tiene, que escucha a muy pocas personas, por cansancio en el poder, también es un elemento que uno puede tener. Un líder puede querer seguir estando en el poder y sin embargo estar física e intelectualmente cansado para estar en el poder, que son dos cosas diferentes. Y ahí se pierde el sentido del ritmo y del tiempo, que es fundamental en la política. Ahora, ¿por qué dice usted que la corrupción se discute en la Argentina? Si yo comparo cómo se está discutiendo el caso Bárcenas, que es el pago desde Rajoy para abajo de sobresueldos a una serie de políticos del partido gobernante en España, donde Rajoy tuvo que decir ayer que se va a presentar en agosto en el Parlamento a dar explicaciones. Es decir, nadie se pudo callar la boca. Esperanza Aguirre, una política de primera línea del partido gobernante, tuvo que decir que no tenía nada que ver, aunque fue acusada. Es decir, si yo comparo la celeridad con que se está transmitiendo el caso del pago de sobresueldos de políticos que están ejerciendo el poder en primera línea, Rajoy entre ellos, con esta conversación prolongada, intensa y apasionante, pero poco operativa que se tiene sobre la corrupción en la Argentina, uno dice, bueno, hay otros lugares donde esto se transforma realmente en una cuestión política fundamental. Y en la Argentina se ha transformado en un tema apasionante, pero todavía no ha hecho temblar demasiado a nadie. Finalmente, si entregan a Jaime, están entregando a un personaje de tercera línea. Ahora, cuando usted dice... cuarta. Sí. Tenía lo suyo también, ¿no? Sí. Por más que estuviera en tercera o cuarta línea. Pero digo, como usted dice, se discute... digo, a ver, tampoco es una discusión nueva. Digo, los 90 fue una época marcada desde el comienzo por la discusión sí. acerca de ilícitos, corrupción. Sin duda. Desde el 91, desde que sale la carpa de Alibaba, desde que sale Robo para la Corona, desde el comienzo fue marcada por eso. Ahora, ¿qué diferenciaría ese tiempo de este tiempo? Yo creo, mi hipótesis es que en los 90... el menemismo pedía menos adhesiones totales. El kirchnerismo pide adhesiones totales. Por tanto, intelectuales intachables desde el punto de vista moral, como pueden ser los de Carta Abierta, lo reciben a Vudú. Uno dice, ¿cómo están recibiendo a Vudú, que tiene una serie de acusaciones, al parecer muy probables de ser comprobadas? ¿Cómo lo están recibiendo en su reunión en la Biblioteca Nacional? Entonces uno dice, si esta gente, yo la conozco, esta gente, uno reflexiona, yo la conozco esta gente es intachable desde un punto de vista moral. ¿Qué pasa en esto? El kirchnerismo pide adhesiones totales, es una religión en ese sentido, no es un partido político. El peronismo siempre pide adhesiones más totales que la Unión Cívica Radical, digamos, o que el Partido Socialista, que son partidos más racionales en un punto, donde las adhesiones pueden ser discutidas de otro modo. El tipo de liderazgo que implanta el peronismo pide siempre adhesiones totales. Menem fue como una curiosa variante de esto. No pedía Menem esas adhesiones. Le bastaba con hacer esa especie de transformación conservadora de la República Argentina, pero no pedía esas adhesiones. Decía, el que sea culpable irá a la justicia y la justicia dirá. Mencionaba el caso incluso. Decía, hasta que no me lo traigan engrillado y esposado y en un cepo, va a seguir siendo ministro, va a seguir siendo secretario. Pero lo que él tenía era una relación, yo diría, más cínica. En el sentido de decir, bueno, me pasa, mientras yo siga ganando elecciones, me pasa. El kirchnerismo tiene en ese sentido una relación más moral, como todo pecador. Todo pecador tiene una relación con la moral. Los pecadores, cuando se sienten pecadores, no son cínicos. Se sienten pecadores porque tienen una relación con la moral que están transgrediendo. Menem, yo creo que tenía una relación más lejana con la moral. Ahora, esto de los intelectuales también es un fenómeno, bueno, usted forma parte de ese universo, pero también es un fenómeno notable cuando usted menciona, bueno, esa gente responde a una disciplina. Y leyendo esto, el fin de semana creo un reportaje de Ernesto Laclau. Ernesto Laclau hablaba de la diferencia entre el intelectual tradicional y el intelectual orgánico. Dice, el intelectual tradicional no puede estar en este modelo. Claro, no,
El intelectual orgánico es el que teorizó Gramsci, es el intelectual que se pone, incluso Gramsci llamaba al partido, cuando Gramsci, el dirigente italiano de los años 30, cuando estaba preso en las cárceles de Mussolini y escribía en un lenguaje cifrado para que las cosas pudieran salir afuera, llamaba al partido, en su conjunto, al Partido Comunista, intelectual orgánico. El intelectual orgánico es el intelectual que toma partido. Y partido se toma en un partido. ¿Y el kirchnerismo? ¿Y el kirchnerismo? Es eso. Es eso. Claramente. Es eso. Ahora, dígame, tomando algunas de las cosas que usted escribió en la nota, usted habla de como una fractura a partir de esta cosa del odio, el amor, el odio, el amigo-enemigo. ¿Cuál es el desafío, cuál es el camino que usted imagina que se puede transitar para ir superando esto? Bueno, a partir del próximo gobierno, de los próximos años. La política no se puede transformar por un acto de buena voluntad. Digo, yo soy de las personas, quizás sea porque llevo muchos años en este mundo, yo soy de las personas que creen que las sociedades se transforman con la política. Con las políticas diferentes, con diferentes inspiraciones ideológicas, esas políticas, pero con la política. No los transforma la buena voluntad, no los transforma la buena voluntad de los individuos, ni siquiera de millones de individuos juntos, los transforma esos millones de individuos, pero incluidos en la política. Por eso yo estoy muy asustada con los líderes pospolíticos que el peronismo está proporcionando al abanico de elecciones que está proporcionando hoy. Por ejemplo. Por ejemplo, Massa. Por ejemplo, Massa. Que yo diría que es el típico demagogo. No demagogo en el sentido que usamos decir en estos años, que es que el que da la alpargata, da la zapatilla, sino que es el que dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. No el que propone y discute con la gente y con los demás políticos, sino el que dice la música que es el hit del momento. Entonces, si las encuestas indican que el hit del momento es seguridad, porque las encuestas preguntan, dicen 10 cosas, entonces la gente ordena, cualquiera ordena del modo. ¿Sí? Massa dice exactamente lo que la gente quiere escuchar. Yo diría el discurso del demagogo. Ahora, no es el único. No es el único, es el último que surgió, o sea que hay una capacidad infinita, sobre todo en el peronismo, hay una capacidad infinita de producir nuevas variantes de la política y sobre todo sintonizar, así como Menem sintonizó con la variante económica de los 90, que era el consenso de Washington, el peronismo siempre tiene una capacidad de sintonizar con lo que está pasando. Y puestos a ser pospolíticos, digamos que Massa, con los intendentes, que antes no eran pospolíticos, sino que eran hombres del barro, la cachetada, el abrazo, etcétera, pero puestos a ser pospolíticos, Massa con los intendentes, ¿le puede matar el punto a Macri? Pero por supuesto, porque tiene además la construcción territorial que le va robando aquí y allá a la estructura kirchnerista, como antes la estructura kirchnerista le fue robando a la estructura dualdista. Ahora, o sea, se van robando eso. Sí, se van reconfigurando, digamos. Efectivamente. Ahora, dígame, y como final, de acuerdo a su descripción, no le pido un pronóstico, porque tampoco estamos para eso, pero digo, ¿usted ve en el peronismo una capacidad de maquillarse con más rapidez acorde a las demandas para el 2015 que el no peronismo? Yo lo primero que veo en el peronismo es una enorme extensión y penetración territorial. O sea que cualquier cosa que haga, cualquier maquillaje que se ponga, está apoyado en una extensión territorial enorme. Es decir, que no se puede... Acá los argentinos tienen que, me parece, tenemos que aprender todos que no se hace política desde la televisión solamente, ni mucho menos que para ser eficaz en la televisión hay que tener esa estructura territorial. Llámese en los partidos de izquierda, estructura de militancia, llámese en los partidos socialistas, las casas del partido, o en el partido radical, llámese en el peronismo esa estructura de caciques. Pero con eso se hace la política. Entonces, como el peronismo es el que tiene la masa de eso, es muy probable que tenga la chance de pasar estos nuevos discursos. Gracias, Arlo, como siempre. Gracias a usted. Cuando volvamos, vamos a hablar del caso Milani con los senadores Ernesto Sanz y Norma Morandini.